La puerta del ascensor se deslizó silenciosamente, dejando al descubierto el vestíbulo de entrada del lujoso edificio donde vivía Elena. Subió lentamente, sus dedos cansados jugueteaban sin rumbo con las monedas que llevaba en el bolsillo de su abrigo. El turno de noche en la clínica le había agotado las últimas fuerzas y ahora solo quería una cosa: tumbarse durante una hora antes de recoger a Artem, su hijo, en casa de su suegra. A través del cristal del ascensor se mostraba el Moscú de septiembre, todavía caluroso, pero ya con esa frescura que anunciaba el otoño. Sus ojos se posaron en el anillo de plata con granate en su dedo anular, herencia de su bisabuela. Era todo lo que quedaba de la vida sencilla de antes, cuando era solo hija de un mecánico y una costurera, no la esposa de un exitoso director de agencia de publicidad. El ascensor se detuvo en el piso 36 con la precisión de un costoso mecanismo alemán. La luz de la entrada estaba encendida, tenue, pero lo suficiente como para hacer que Elena frunciera el ceño. Estaba seguro de haberlo apagado cuando me fui. Nikita llamó, quitándose los zapatos con un suspiro. Nadie respondió. Solo un vago ruido salió de la habitación. Avanzó por el suelo de mármol, calzando sus pies con medias de seda que costaban más que el salario mínimo. El aire estaba pesado, lleno de un aroma femenino que no era el suyo. En el dormitorio, la tenue luz revelaba 2 copas de vino medio vacías sobre la mesilla de noche. Desde la dirección del baño, el sonido del agua corriendo y una voz masculina ahogada, como si alguien estuviera hablando por teléfono. Elena se detuvo en medio de la habitación, su corazón latía tan fuerte que parecía querer salirse de su garganta. La puerta del baño se abrió, liberando una nube de vapor y una mujer envuelta en una toalla. Su cabello rojo recién teñido brillaba húmedo en la penumbra. Nick, comenzó la desconocida, pero jadeó cuando vio a Elena. Nikita apareció detrás de ella, tratando apresuradamente de ponerse una bata. Su rostro pasó por una secuencia de expresiones y sorpresa, pánico, desesperación, antes de adoptar algo que parecía vergüenza. Lena, solo deberías volver a las 2, tartamudeó. Sintió que algo se rompía en su interior, como una fina capa de hielo bajo el peso de los primeros pasos de la primavera. Son las 00:30, respondió en voz tan baja que casi se perdió en el aire. Me reemplazaron antes. La mujer, Regina, como la llamaba Nikita, retrocedió hasta quedar apoyada contra la pared, como si quisiera desaparecer dentro de ella. No es lo que piensas, intentó Nikita, dando un paso adelante. Elena se rió, un sonido seco y triste. ¿No? Entonces explícame. ¿Por qué tu compañero de trabajo se está duchando contigo en nuestra habitación? Balbuceó algo sobre un proyecto, horas extras, un malentendido. Pero ella ya no escuchó. Una fría ira subió a su garganta, sofocando cualquier necesidad de llorar. Allí no. No delante de ellos. Regina, recuperando parte de su compostura, aventuró, Elena Mikhailovna, sé cómo suena esto, pero... No me llames así, interrumpió Elena, con los ojos fijos en la mujer como espadas. Y no finjas que nos conocemos lo suficiente como para justificarlo. Los labios de Regina temblaron. Yo solo. Nikita me contó sobre sus problemas financieros. Pensé que podría ayudarlo. Elena arqueó una ceja. ¿Con el cuerpo? La pregunta flotaba en el aire, ácida. Nikita se dejó caer en el borde de la cama, con los dedos enterrados en su cabello. Estoy arruinada, Lena. 15 millones en deuda. Los inversores me están presionando. Y tú nunca estás aquí. Se cruzó de brazos conteniendo el temblor en sus manos. Trabajo para mantener a nuestra familia. ¿Qué familia? Explotó saltando hacia atrás. Vives encerrado en ese hospital, pagas este departamento con el dinero de la venta de la casa de tus padres, y yo tengo que fingir que soy padre de un niño que ni siquiera es mío. Las palabras golpearon a Elena como un puñetazo en el estómago. Artem. Era la primera vez que hablaba así del chico. Hace 5 años querías que adoptara a Artem, recordó con la voz quebrada a pesar de todo su esfuerzo. Lo llamé un acto noble. Hace 5 años tenía una empresa próspera, gritó Nikita. Ahora estoy en quiebra con el hijo de otra persona a mis espaldas. Regina, visiblemente incómoda, se movía de un pie al otro. Creo que será mejor que me vaya. No, Elena negó con la cabeza. Yo soy quien lo hará.
Ustedes dos necesitan terminar el proyecto. Se volvió hacia el armario, sacó una bolsa de viaje y empezó a llenarla con sus cosas, con movimientos mecánicos y manos casi firmes. Lena, espera, intentó Nikita de nuevo. Ella ni siquiera miró hacia atrás. Mantén tu colapso financiero, tu amante y tus excusas. Yo me llevaré a mi hijo. Él no es tu hijo. Espetó Nikita, las palabras resonaron como un cuchillo. Elena se quedó helada. Se giró lentamente, sus ojos eran dos brasas heladas. Es precisamente por eso que es mío. Porque yo lo elegí. La puerta de la casa de Valentina Alexeevna, su suegra, tardó un poco en abrirse. Alto, erguido, con el pelo gris impecablemente peinado, el exdirector de la guardería tenía el porte de alguien acostumbrado a mandar. Lenochka, dijo, sorprendido de verla tan temprano. ¿Qué pasó? Artem se quedó dormido hace menos de una hora. Elena forzó un tono neutral. Tengo que llevármelo, Valentina Alexeevna. Su suegra la observó atentamente, notando las ojeras bajo sus ojos y su postura tensa. Adelante. ¿Qué pasa? El olor a pasteles recién horneados y a lavanda llenaba el pequeño salón, marcas registradas de Valentina, que siempre estuvo orgullosa de sus recetas y de las bolsas perfumadas que colocaba en sus cajones. Artem está en la habitación, indicó la suegra, señalando la puerta entreabierta. ¿Quieres un poco de té? No, gracias. Vámonos pronto. ¿A dónde vamos? Valentina frunció el ceño. Lena, me estás asustando. ¿Qué le pasó a Nikita? Elena respiró hondo. Encontré a tu hijo en nuestra cama. Con otra mujer. La mano de Valentina se llevó a la boca. Sus ojos reflejaron dolor por un segundo, pero luego se cerraron en una máscara de frío pragmatismo. Siempre dije que un hombre necesita atención, Lenochka. Trabajas demasiado. No lo defiendas, Elena apretó los dientes. No lo estoy defendiendo, respondió la suegra con los labios fruncidos. Pero comprenda, un hombre necesita una familia de verdad. Con hijos de sangre. Nuestra familia era real, siseó Elena. Hasta hoy. Valentina suspiró y se sentó en el banco del pasillo. Nunca había dicho esto antes, pero un hijo adoptivo es hermoso, pero no para nuestro linaje. Los Volkov siempre han valorado su herencia. ¿Herencia? Elena se rió amargamente. Su marido era trabajador de una fábrica y su padre era cochero. ¿Qué linaje? Valentina palideció pero no respondió. Elena se arrepintió instantáneamente. Esa mujer, por muy ciega que estuviera respecto a su hijo, lo amaba a su manera. Lo siento, murmuró. Voy a despertar a Artem. En la habitación de los niños, decorada con temas náuticos, el sueño de Valentina de tener un nieto marinero, Artem dormía de lado, con los labios entreabiertos y los dedos todavía abrazados a un desgastado conejo de peluche, el primer regalo que Elena le había hecho. Artemka, susurró, tocando suavemente su hombro. El niño parpadeó y sonrió cuando la vio. Mamá, ¿ya terminaste tu turno? Sí, mi amor. Tenemos que irnos. ¿A dónde? Preguntó, frotándose los ojos. ¿Y viene papá? Elena vaciló. ¿Cómo le explicas a un niño de 9 años que su mundo se ha desmoronado? Esta vez no, cariño. Está ocupado. Vayamos a casa de tía Tamara. ¿La recuerdas? Artem asintió sin hacer preguntas. Quizás porque, desde los 4 años, ya conocía el sabor de la pérdida. Quédate todo el tiempo que necesites, dijo Tamara, colocando una taza de té fuerte frente a Elena. Artem ya estaba durmiendo en la habitación de invitados. Gracias, Elena estrechó la mano de su amiga. No sabía a dónde ir. Y era verdad. Nunca había imaginado que eso sucedería. Nikita. Tamara sacudió la cabeza con un suspiro que valía más que 1000 palabras. Todos los hombres son iguales, parecía decir su gesto. Siempre damos la vuelta. Elena se quedó mirando el reflejo de la lámpara de la cocina en la superficie oscura del té, como si allí pudiera encontrar respuestas. Algo dentro de ella se había hecho añicos ese día, no como un vaso que cae, sino como un espejo que se rompe en 1000 pedazos afilados, imposibles de volver a armar.
Ya sabes, dijo finalmente haciendo girar entre sus dedos el anillo de plata con granate, la única reliquia familiar que quedaba. Mi madre, antes de morir, me dijo algo. Eres como el anillo de tu bisabuela, Elena, parece frágil por fuera, pero por dentro es más fuerte que el acero. En ese momento no lo entendí. Ahora, miró a su amiga, sus ojos ya no brillaban con lágrimas, sino con una determinación que nacía de las cenizas. Ahora creo que estoy empezando a entender. Tamara la observó atentamente como quien observa una planta que brota entre las grietas del cemento. ¿Y qué decidiste? Preguntó en voz baja. Elena miró hacia arriba. Los ojos, antes hinchados por el llanto, estaban secos. En ellos ya no había desesperación, solo una calma que venía mucho más allá del agotamiento. Irse. Empezar desde el principio. Hizo un amplio gesto con la mano, como barriendo el aire de algo invisible y pesado. Sin todo esto, farsa. La palabra salió con un sabor amargo, como si escupiera los últimos vestigios de una vida que ya no le servía. Tengo el dinero de la venta del departamento de mis padres. 3,5 millones. No es una fortuna, pero alcanza para respirar un rato. ¿Y el trabajo? Tamara frunció el ceño. Luchaste tan duro para convertirte en un médico de primer nivel. Se necesitan médicos en todas partes. Elena mostró una sonrisa pálida, casi irónica. Incluso en el fin del mundo. Especialmente en el fin del mundo. Afuera, el cielo comenzaba a aclarar. Una luz tímida y gris se filtraba por la ventana, como si el nuevo día dudara en ocupar su lugar. Pero cuando los primeros rayos de sol tocaron el suelo, algo dentro de Elena también se iluminó. Lo que ayer parecía un colapso hoy tomó otra forma, no era un final, sino un umbral. La catástrofe que la había arrojado al suelo fue, de hecho, el primer paso de un viaje que ni siquiera sabía que debía emprender. El autobús Moscú-Tula se balanceaba suavemente sobre el ondulado asfalto de la autopista Octubre, como si bailara un lento vals con la carretera. Fuera de la ventana, pasaban bosques de abedules dorados en otoño, arces ardientes y escasas casas de madera, humildes y dignas, como si allí el tiempo transcurriera a otro ritmo. Elena miró esa belleza sencilla, sin prisas por el bullicio de la capital, y sintió que algo dentro de ella se aflojaba, un resorte tenso que había estado comprimiendo su corazón durante semanas. Mami, mira. Artem presionó su rostro contra el vidrio, su aliento empañó la fría superficie. Un halcón voló sobre el campo abierto con las alas extendidas como si bendijera la tierra debajo. Es un halcón, le corrigió con la voz ronca de quien no habla mucho, un hombre mayor con una chaqueta de cuero gastada, sentado al otro lado del pasillo. Vemos mucho por aquí. No eres de la región, ¿verdad? No, respondió Elena sonriendo por primera vez en días. Vámonos de Moscú. Vamos de camino a Beriozovka para ver una casa. Beriozovka, el anciano entrecerró los ojos, como si la memoria fuera un mapa que iba desplegando con cuidado. Buen lugar. Allí todavía quedan cosas de la antigüedad. Por cierto, soy Nikolai Kuzmich. Yo era guardaparque. Ahora estoy jubilado. Elena Mikhailovna. Ella extendió su mano. Y este es mi hijo Artem. El niño, con la seriedad de quien se siente importante, saludó al hombre con un firme apretón de manos. Nikolai Kuzmich correspondió con un gesto igualmente solemne, como sellando un pacto de silencio. ¿Y qué casa verás? Preguntó, rascándose la barba gris. ¿No será, por casualidad, el de los Belov? Elena arqueó las cejas sorprendida. Sí. ¿Cómo lo sabes? El ex guardabosques resopló como si la pregunta fuera obvia. ¿Quién no? Familia vieja y respetuosa. Todavía recuerdo a Iván Semyonovich, que era el director de la escuela. Hizo una pausa, como sopesando sus palabras. Entonces Semyon Petrovich, su hijo, vende el nido familiar. Eso dice el anuncio, confirmó Elena, vacilante. ¿Qué tipo de casa es? Nikolai Kuzmich cerró los ojos por un momento como si reviviera algo. Una casa de verdad. Los abrió de nuevo, y había en ellos un brillo que no era solo de la luz de la mañana. 2 plantas con entrepiso. Fue construido en tiempos del zar por el bisabuelo del actual propietario, que era médico de distrito. Hombre muy respetado. Bajó la voz como si compartiera un secreto.
Dicen que también Pirogov estuvo allí una vez. Artem escuchaba todo con la boca abierta, sus ojos saltaban del anciano a su madre, como si la historia cobrara vida allí mismo, entre los asientos del autobús. ¿Y usted también es médico? Nikolai Kuzmich la observó atentamente como si leyera algo en su rostro que ella misma no veía. Soy endocrinólogo. Oh. Se dio una palmada en el muslo como si eso confirmara una sospecha. Entonces es cierto. Esta casa pide un médico. Sonrió satisfecho como si el destino acabara de alinear sus piezas. Mikhailovna había llegado de lejos y por supuesto, Semyon Petrovich se levantó para recibirla. Ven conmigo, invitó haciendo un gesto con su mano arrugada. Recorrieron toda la casa, la gran cocina con su estufa de leña junto a la moderna cocina de gas, 5 habitaciones en la planta baja y 4 más en la superior, además de un soleado entresuelo. En cada rincón las señales del tiempo estaban presentes, la pintura descascarada en las paredes, los pisos secos en algunas áreas, el cableado viejo que serpenteaba como venas cansadas. Necesita una renovación, sin duda, admitió Semyon Petrovich mientras avanzaban, pero los cimientos son sólidos, las paredes están libres de polillas. Esta casa durará otros 100 años. En la habitación más alejada del segundo piso, sobre una mesa de madera oscura, un tablero de ajedrez de marfil esperaba a los jugadores. ¿Juegas?, preguntó Elena, pasando los dedos por las piezas cuidadosamente talladas. Ahora, rara vez, suspiró el anciano, y sus ojos se perdieron por un instante. Antes, todas las noches mi hijo y yo jugábamos un juego. El silencio que siguió fue llenado por el crujido de las tablas del suelo bajo sus pasos. De vuelta en la sala, el corredor extendió los papeles sobre la mesa. En resumen, la casa está en buen estado, el terreno son 15 hectáreas, toda la documentación está en regla. El precio, según lo acordado, es de 2.800.000. Elena asintió pensativamente. Era una cantidad justa para una propiedad de ese tamaño, incluso considerando las reparaciones necesarias. Pero entonces Semyon Petrovich interrumpió al corredor con un gesto firme. Hay una condición, anunció, y su voz, antes cálida, adquirió un tono intransigente. Me gustaría reservarme el derecho de vivir en el entresuelo por el resto de mis días. No molestaré a los nuevos propietarios. Rybakov tosió incómodo. Semyon Petrovich, ya hemos hablado de esto. E insisto, repitió el anciano levantando la barbilla. No tengo a dónde ir. Todos mis antepasados nacieron y murieron dentro de estos muros. Y yo quiero lo mismo. De repente sus hombros se hundieron, como si el peso de los años invisibles lo hubiera golpeado de repente. Tengo un problema estomacal grave. Los médicos me dieron 1 año, 1 año y medio como máximo. No quiero terminar mis días en un hospital o en una residencia de ancianos. A Elena se le formó un nudo en la garganta. Miró a Artem, que examinaba distraídamente las fotografías enmarcadas de 4 generaciones de la familia Belov, como si esos rostros desconocidos le hablaran en silencio. Acepto, dijo finalmente. Esta casa es lo suficientemente grande para todos nosotros. ¿Hablas en serio? Rybakov parecía incrédulo. Esto reducirá en gran medida el valor de reventa. No voy a comprar para revender, respondió Elena, sacudiendo la cabeza. Estoy comprando para vivir. Semyon Petrovich la observó largo rato como si intentara descifrar un acertijo. Luego, inesperadamente, señaló el anillo de plata con una granada en el dedo. ¿Qué es eso? Elena acarició la piedra sin pensar. Una reliquia familiar. De mi bisabuela. Es todo lo que me queda de mis antepasados. El anciano sonrió y sus ojos brillaron detrás de unas gruesas gafas. Significa que no todo está perdido. Las raíces permanecen. Y de las raíces pueden hacer nueva vida. Cuando salieron al balcón, el sol ya se ponía hacia el oeste, tiñendo de oro los manzanos centenarios. Artem se agachó en la hierba, examinando un erizo que había encontrado entre las hojas secas. Abuelo Semyon, ¿los erizos hibernan en invierno?, preguntó, olvidándose de las formalidades. Elena estuvo a punto de corregirlo, pero el anciano la detuvo con un gesto gentil. Sí, pequeña. Duermen hasta la primavera. Cuando despierten, todo a su alrededor será verde y florido.
Comenzará una vida completamente nueva. Se volvió hacia Elena. Parece que a todos nos espera un nuevo comienzo. Allí estaban en el porche de la antigua casa, un profesor jubilado, un endocrinólogo y un niño recogiendo piedras. 3 almas solitarias que por capricho del destino, se habían encontrado aquella tarde de octubre. «Sabes», dijo Elena, mirando el cielo dorado, «creo que tu bisabuelo médico aprobaría nuestro acuerdo». Semyon Petrovich asintió. «Yo también lo creo». Nikolai Alexeevich siempre decía, «Una casa debe estar viva y contigo renacerá». Las primeras nevadas cayeron a mediados de noviembre, cubrieron las tejas oscuras del tejado, envolvieron los manzanos del huerto en una manta esponjosa y brillaron en los adornos tallados de las ventanas. Elena observó desde la ventana, con una taza de té en las manos, como Artem y Semyon Petrovich despejaban el camino desde la casa hasta la puerta. El niño manejaba una pequeña pala de madera, tallada por el anciano unos días antes, y charlaba sin parar. Solo había pasado un mes desde la mudanza, pero la casa ya tenía un aspecto diferente, cableado nuevo, techo reparado, grietas en los pisos selladas. En el segundo piso, la habitación de Artem estaba empapelada con un mapa del mundo, y la habitación de Elena, con vista al jardín, se había transformado en un refugio sereno. El despacho de su biblioteca ocupaba un gran espacio, mientras que en el entresuelo se encontraba ahora el pequeño mundo de Semyon Petrovich, sus libros, su antiguo escritorio y a través de la ventana, la vista de la pequeña iglesia en la colina. «Esta casa parecía estar esperándonos», había comentado una vez el anciano. No la había visto tan viva desde Andrei, su voz se apagó. El hospital del distrito de Tulsk recibió a Elena con el olor acre del desinfectante, el chirrido del linóleo bajo los pies y el constante murmullo de la recepción. Después de las clínicas de Moscú con sus modernas reparaciones, el edificio parecía anticuado, casi arcaico, pero había una extraña calidez en él, como si las paredes contuvieran décadas de historias. «Elena Mikhailovna». Un hombre alto con cabello plateado en las sienes, salió de la oficina marcada con el cartel de director médico. «Maxim Yurievich Gromov. Encantado de conocerte». Su apretón de manos fue firme y su mirada penetrante, como si pudiera ver más allá de las apariencias. «Tu currículum me impresionó», continuó, invitándola a unirse. «La experiencia de Moscú será valiosa para nosotros. Tenemos una escasez crítica de endocrinólogos y los casos de diabetes y trastornos de la tiroides no hacen más que aumentar». Elena asintió. En las zonas rurales, los problemas endocrinos se diagnostican tarde, a menudo ya en la fase de complicaciones. «Exactamente», asintió Maxim Yurievich, recostándose en su silla. «Pero hay un problema, nuestro equipo es viejo. El analizador hormonal está obsoleto, faltan pruebas. Necesitamos enviar muestras a la región, y eso lleva tiempo». «Ya veo», sonrió. «En Moscú también nos enfrentamos a limitaciones. La creatividad es parte del trabajo». Maxim la estudió atentamente. «Si no es indiscreto, ¿por qué dejar la capital para venir a este fin del mundo?». Elena dudó por un momento. ¿Qué responder? ¿Hablarías de la traición de tu marido? ¿De la suegra que había repudiado a su nieto adoptivo? «Busqué un lugar donde mi hijo y yo pudiéramos empezar de nuevo», dijo finalmente. «A veces hay que volver a las raíces para seguir adelante». Gromov asintió y no hizo más preguntas, pero Elena notó que algo pasaba por sus ojos, comprensión, tal vez, o un dolor igualmente enterrado. «Bienvenido al equipo», dijo, extendiendo la mano. «Contrato temporal por 6 meses, según lo solicitado. Luego ya veremos». En la sala de estar, las piezas de ajedrez chocaban entre sí. «Jaque mate», anunció Artem, moviendo a la reina con un gesto triunfante. Semyon Petrovich meneó la cabeza y sonrió. «Estás mejorando, muchacho». «Pero». Movió el caballo con un chasquido seco. «No cantes la victoria demasiado pronto». Artem frunció el ceño concentrado, mientras Elena los observaba desde la cocina, donde estaba preparando la cena. En 2 meses el niño y el anciano se habían vuelto casi inseparables. Después de la escuela, Artem corrió a casa, donde Semyon Petrovich lo esperaba con un libro nuevo, un problema de ajedrez u otra historia sobre los Belov. «Es difícil creer que esté enfermo», comentó Elena esa noche, cuando estaban solos en la cocina. «Te ves tan llena de vida, tan activa». El rostro del anciano se ensombreció. «La enfermedad es traicionera, Elena Mikhailovna.
Hoy estoy bien, mañana puede llegar la crisis. Suspiró. Víctor Stepanovich, jefe de terapia, está conmigo desde hace años, aunque últimamente no viene mucho. Aún no lo he conocido en el hospital, señaló. Es un buen médico, confirmó Semyon Petrovich, pero su voz tenía un tono extraño, como si hubiera algo más que decir. Víctor Stepanovich debía presentarse diariamente en el hospital. ¿Por qué entonces ella nunca lo había visto? La pregunta resonó en la mente de Elena cuando una mujer corpulenta, envuelta en un chal colorido, le estrechó la mano con entusiasmo. «Doctor, usted es un milagro», exclamó la paciente con los ojos brillantes. 3 años de sufrimiento y nadie entendía de dónde venían esa debilidad y esas palpitaciones. La señora pronto descubrió que era la tiroides. Fue simplemente un diagnóstico correcto, María Stepanovna, respondió Elena con una sonrisa, tratando de atenuar el cumplido. Tome el medicamento correctamente y regrese al mes para control. No te lo pierdas, querida. Os traeré una mermelada de frambuesa casera, hecha por mí. La consulta de endocrinología del Hospital Regional de Tulskaya se estaba convirtiendo en una de las más solicitadas. Los vecinos, en su mayoría ancianos, valoraron la atención de la joven doctora, su disposición a escuchar y explicar cada detalle. Mientras Elena organizaba las notas de un paciente, la enfermera Nina se asomó por la puerta. «Doctor Volkova, aquí hay un paciente sin cita previa. Dice que es urgente». «Adelante». Un hombre de mediana edad, con el rostro marcado por el cansancio y vestido con uniforme de conductor de autobús, entró en la oficina. Elena señaló la silla con un gesto. «Siéntate». «¿Qué te trae por aquí?» «Es que mi nivel de azúcar está fuera de control», dijo el hombre, tendiéndole un chip amarillento por la edad. «El doctor Krylov me atendió, pero se encogió de hombros. Dicen que eres de Moscú, tal vez sepas algo nuevo». Elena abrió la historia clínica. Diabetes tipo 2. Las recetas eran estándar, pero las dosis parecían extrañas. ¿Cuánto tiempo lleva siendo paciente de Víctor Stepanovich? Unos 5 años. El hombre se rascó la nuca. Buen doctor, atento. Pero últimamente ha estado actuando extraño, distraído. Su nieto está enfermo, probablemente por eso. Elena tomó nota mental. Había llegado el momento de conocer finalmente a ese enigmático jefe de terapia. La Nochevieja se celebró en trío en el salón, a la luz parpadeante del fuego de la chimenea. Semyon Petrovich sacó de las cajas adornos antiguos, bolas de cristal, figuras de cartón, guirnaldas de plata. Elena horneó una tarta de manzana y artiom, con dedicación infantil, cortó cadenas de papel de colores. Ahora, anunció solemnemente el anciano cuando las campanas dieron las 12, seguiremos la tradición de Belov. Cada uno escribió un deseo para el año nuevo en un trozo de papel, lo quemó en la chimenea y arrojó las cenizas en una copa, champán para los adultos, limonada para Artiom. ¿Por qué es eso?, preguntó el niño intrigado. Para que el deseo forme parte de ti, explicó Semyon Petrovich guiñándole un ojo. Mi bisabuelo, que también era médico, decía que para que un sueño se haga realidad hay que llevarlo hacia dentro. Bebieron el líquido ligeramente amargo, iluminado por el resplandor dorado de las llamas. Elena observó al anciano y al niño, y por primera vez en mucho tiempo sintió una quietud en el pecho, como si por fin se hubiera cerrado un círculo, como si, después de tanto tiempo, hubiera regresado a casa. A la mañana siguiente Elena llamó a la puerta de la oficina del jefe de terapia. «Puedes pasar», fue la respuesta apagada. El hombre detrás del escritorio se estremeció y rápidamente cerró una carpeta sobre el escritorio. Sí, entra. Víctor Stepanovich Krylov parecía tener más de 50 años. Profundos surcos marcaron su frente, círculos oscuros se ubicaron debajo de sus ojos y un ligero temblor sacudió la comisura de su boca. Pero en sus ojos, a pesar de todo, todavía brillaba una chispa de inteligencia y humanidad. Tú debes ser el nuevo endocrinólogo, dijo forzando una sonrisa cansada. Elena Mikhailovna Volkova se presentó. Vine a presentarme y, si es posible, comentar algunos casos. He oído hablar de usted, coincidió Krylov. El director Gromov está satisfecho. Ella dice que los pacientes hacen cola para verte. Hay mucho trabajo, sobre todo con los diabéticos, asintió Elena. De hecho, uno de sus pacientes, el conductor Sergeyev, está ahora bajo mi cuidado. El rostro de Krylov se tensó.
Ah, sí, lo recuerdo. Caso complicado. Noté que las dosis en tus recetas eran poco convencionales, observó Elena con cautela. Hice algunos ajustes. Como mejor te parezca, murmuró Krylov, mirando hacia otro lado. ¿Algo más? Sí. Elena decidió ir directo al grano. Semyon Petrovich Belov. Mencionó que usted es su médico. Una repentina palidez cubrió el rostro de Krylov. ¿Belov? Repitió como si ganara tiempo. Sí, te acompañaré. ¿Con úlcera gástrica? Eso. Úlcera. Elena arqueó las cejas. Habló del cáncer. Bueno, Krylov vaciló. Hubo sospechas, pero luego se confirmó la úlcera. Crónico con complicaciones. Me dijo que le dieron un pronóstico de 1 año, año y medio de vida. Krylov se levantó de repente y se ajustó el abrigo con un gesto nervioso. Escucha, ahora tengo una ronda. Hablamos el otro día. Por supuesto, asintió Elena, pero su tono era firme. Solo necesito acceder al historial médico de Semyon Petrovich. Después de todo, vivo con él y necesito saber qué hacer en caso de una emergencia. Obviamente, respondió Krylov, dirigiéndose ya hacia la puerta. Prepararé los documentos. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Elena se quedó quieta, tamborileando los dedos sobre la mesa. Algo no cuadraba. Semyon Petrovich, supuestamente al borde de la muerte, no mostró síntomas graves, ni dolor, ni náuseas, ni aversión a la comida. Al contrario, comía con ganas, se mantenía activo e incluso ayudaba en las tareas domésticas más pesadas. Víctor Krylov ocultaba algo. El problema no era solo con Krylov. También estaba la cuestión de Semyon Petrovich y su derecho a saber la verdad. Y entonces sus pensamientos se detuvieron en Artyom, que ya se había encariñado con el anciano. Maxim la miró en silencio y en sus ojos vio algo nuevo, respeto, admiración y algo aún más profundo, casi íntimo. Está bien, dijo finalmente. Hablaré con mis compañeros de la clínica regional, pero prepárense para cualquier resultado. Elena asintió, sintiendo que la ansiedad crecía en su interior. ¿Qué pasa si el diagnóstico es correcto? ¿Qué pasa si Semyon Petrovich realmente tiene poco tiempo? ¿Artyom soportaría otra pérdida? ¿Y ella misma? Afuera, la tormenta de nieve de febrero envolvió la casa como un manto protector, aislándolos del mundo exterior. Pero dentro de esas paredes, bajo el techo de la vieja mansión, 3 corazones solitarios se habían encontrado y ahora laten al unísono, tejiendo lo que la gente llama con la palabra más simple y al mismo tiempo más compleja, familia. El sol de marzo ya calentaba con la dulzura primaveral cuando Elena y Semyon Petrovich partieron hacia la clínica regional. De la casa se ocupaba la vecina Antonina Vasilievna, quien prometió recoger a Artyom después de clase. ¿Qué examen raro es este?, refunfuñó el anciano, ajustándose la bufanda. No recuerdo que me examinaran tan a fondo en otros años. Es un nuevo programa para pacientes mayores, mintió Elena, mirando hacia otro lado. De hecho, Maxim Yurievich le había pedido personalmente que se sometiera a una evaluación completa. Semyon Petrovich gruñó pero no discutió. Cuando entraron al patio del hospital regional, el anciano se detuvo y miró fijamente el moderno edificio de 5 pisos. ¿Pasa algo malo?, preguntó Elena. No, sacudió la cabeza, como alejando recuerdos pesados. Simplemente no he estado aquí desde que murió mi hijo. Tragó saliva y añadió con voz firme. No te preocupes. Voy a aguantar. Dentro de la clínica ya los esperaba un conocido de Maxim, Stanislav Igorevich, jefe del departamento de gastroenterología, un hombre de mediana edad, con una mirada atenta detrás de los cristales de sus gafas. Entonces Semyon Petrovich saludó estrechándole la mano. Examinémoslo de pies a cabeza. Endoscopía, ecografía, análisis de sangre, el paquete completo. ¿Es realmente necesario todo esto? El anciano frunció el ceño. Después de todo, ya tengo un diagnóstico. Eso necesita confirmación, respondió el médico, echando una rápida mirada a Elena. No te preocupes, los procedimientos son indoloros. No podía ser un error, pensó Elena horas después, analizando los resultados esparcidos sobre el escritorio de Stanislav Igorevich. El señor Semyon Petrovich solo padece una gastritis crónica moderada, explicó el médico levantando las manos.
Algunas pequeñas erosiones, acidez elevada, pero nada que indique cáncer. Con el tratamiento y la dieta adecuados, es una afección perfectamente manejable. Pero mencionó un tumor. En un año y medio de vida, Elena sintió que su corazón se aceleraba. Ni siquiera hay rastros de marcadores tumorales. Stanislav Igorevich sacudió pensativamente la cabeza. ¿Quién te dio ese diagnóstico? Víctor Stepanovich Krylov, jefe de terapia de nuestro hospital. El médico frunció el ceño. Krylov. Estudiamos juntos. Es un profesional competente a menos que haya sido un error intencionado. Elena bajó la voz. Entiendo la gravedad de lo que sugiero. Pero hay muchas coincidencias. Víctor Stepanovich está endeudado por el trato recibido por su nieto. Semyon Petrovich me vendió la casa por una cantidad ridícula porque pensó que iba a morir. Se quedó en silencio, dándose cuenta del peso de sus propias palabras. Acusar a un colega de fraude médico fue un paso serio. Pero guardar silencio sobre la verdad tampoco era una opción. ¿Qué piensas hacer?, preguntó Stanislav. Primero habla con Semyon Petrovich, decidió Elena. Quizás sepa algo. El camino de regreso se hizo en silencio. Semyon Petrovich miraba por la ventana, absorto en los campos que empezaban a perder la nieve. Incapaz de soportarlo más, Elena detuvo el auto al costado de la carretera. Necesitamos hablar, dijo volviéndose hacia él. Sobre mis exámenes, adivinó el anciano. Están buenos, ¿no? ¿Sabías? Elena lo miró fijamente, asombrada. Semyon Petrovich suspiró. Tenía sospechas. Me sentí demasiado bien para un hombre al borde de la muerte. Entonces, ¿por qué? La voz de Elena tembló. ¿Por qué vender la casa? ¿Por qué toda esta farsa? El anciano permaneció largo rato en silencio observando sus manos, arrugadas, con venas prominentes pero aún firmes. Tenía miedo, Lena, confesó finalmente en un susurro. Miedo a morir solo en esa casa vacía. El último de los Belov. Cuando Víctor Stepanovich me propuso, como usted dice, este escenario, vi una oportunidad. Una oportunidad de encontrar buenas personas para la casa, que se quedarían conmigo hasta el final. Aunque no fuera un año, sino 10 o 20. Elena lo miró sin entender. ¿Pero por qué venderlo tan barato? Era su herencia, su dinero. ¿De qué me serviría a esta edad? Hizo un gesto desdeñoso. Una casa viva con un niño, con una mujer joven, eso es riqueza. Hizo una pausa y luego añadió. Le pagué a Víctor Stepanovich 300.000 rublos por el diagnóstico falso. Necesitaba desesperadamente el dinero para su nieto. Dios mío, Elena se llevó la mano a la boca. Esto es un crimen. Probablemente, admitió Semyon Petrovich con una sonrisa amarga. Pero no me arrepiento. Gracias a eso, os gané a los dos, a ti y a Artyom. Él la miró con aprensión. No me vas a echar ahora, ¿verdad? Elena le tomó la mano. ¿Cómo puedes decir algo así? Por supuesto. La casa es tuya y puedes permanecer en ella todo el tiempo que quieras. No, Lenochka, meneó la cabeza. Ahora la casa es tuya. Por la ley y la justicia. Le diste vida. De repente sonrió, una sonrisa sin una pizca de remordimiento. Sabes, mi bisabuelo, que era médico rural, siempre decía, una mentira por bondad no es mentira, es medicina. Tal vez mentí, pero mi corazón estaba limpio. El despacho de Víctor Krylov estaba exactamente igual que la última vez, un escritorio ordenado, armarios viejos llenos de manuales médicos y un sillón de cuero desgastado. Pero el hombre mismo parecía diferente, demacrado, pálido, como si algo dentro de él se hubiera roto. Ya sabes, dijo sin levantar la vista. Stanislav Igorevich me llamó ayer. Lo sé, Elena se sentó frente a él. Y yo también lo sé. Krylov levantó la vista con cansancio. ¿Qué piensas hacer? ¿Reportar a la comisión médica? ¿A la policía? Elena lo miró en silencio. No vi allí ningún monstruo ni ningún villano, solo un hombre corriente, exhausto, atrapado por la vida. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó. ¿Fue por el dinero? No es solo eso, suspiró Krylov. O mejor dicho, no fue solo eso.
Su nieto Kirill necesitaba una rehabilitación especial, método alemán, clínica privada en las afueras de Moscú. Esos 300.000 fueron solo el pago inicial. Hizo una pausa, como si reuniera fuerzas para continuar. Semyon Petrovich quien propuso. Vino a verme después de la muerte de su vecina Antonina. La anciana murió sola, permaneció en cama durante 3 días hasta que alguien la encontró. Dijo que temía correr la misma suerte. Preguntó si no era posible exagerar un poco su diagnóstico, solo para asegurar que la casa terminara en manos de buenas personas, con la condición de que pudiera vivir allí hasta el final. ¿Y aceptaste? Elena apenas podía creerlo. No de inmediato. Krylov meneó la cabeza. Me negué. Pero entonces Kirill se cayó y se golpeó fuerte la cabeza. Los médicos dijeron, rehabilitación urgente, de lo contrario las consecuencias serán irreversibles. Y no tenía el dinero. Cuando Semyon Petrovich regresó, esta vez con una oferta concreta, me entregué. En la oficina el silencio se hizo denso. Afuera, la lluvia primaveral caía en espesas gotas. A lo lejos los niños reían. Sé que rompí el juramento hipocrático, murmuró Krylov. Sé que no tenía ese derecho. Pero si vieras los ojos de mi nieto, su voz se apagó. Elena permaneció en silencio. Mientras el conflicto entre el deber profesional y la compasión humana se agitaba en su interior, Elena sintió el peso de cada palabra. Krylov había cometido un delito grave, innegable. Pero ¿qué valor tenían los principios morales cuando la vida de un niño estaba en juego? ¿Y cómo está Kirill ahora? Preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Un rayo de esperanza cruzó la mirada cansada del médico. Ahora puede caminar con andadores. Antes solo se desplazaba en silla de ruedas. Elena asintió pensativamente. No voy a presentar una denuncia formal, pero debes hablar con Maxim Yurievich. Hay fondos que ayudan a niños como Kirill. Eso sería mejor que el camino que elegiste. Gracias. Krylov inclinó la cabeza. Estoy listo para recibir el castigo. Incluso para salir de la clínica, si fuera necesario. No me corresponde a mí decidir, respondió ella levantándose. Pero creo que tus pacientes te necesitan. Especialmente tu nieto. El mes de mayo llegó cálido y soleado. Los manzanos del jardín estaban cubiertos de delicadas flores, y entre los parterres que Semyon Petrovich había preparado brotaba un joven árbol verde. La casa parecía rejuvenecida, el tejado nuevo, las paredes recién pintadas, el porche reparado. Todo respiraba renovación. Elena estaba sentada en el porche con una taza de té, hojeando los documentos que el abogado de Nikita le había traído días antes, el expediente de divorcio, la división de bienes. Y por si fuera poco, una propuesta absurda, asumir parte de las deudas de la empresa de su exmarido. No entiendo nada sobre estas cláusulas legales, suspiró, haciendo a un lado los papeles. No hace falta que lo entiendas. Maxim, sentado a su lado, sonrió. Mi hermano te lo explicará todo. De hecho, es uno de los mejores abogados corporativos de Moscú. Gracias por ponerte en contacto con él. Elena le tocó la mano, agradecida. Solo, nunca descifraría estos párrafos. Por lo que me dijo Sergei, Maxim frunció el ceño. Su ex está intentando una maniobra clásica, transferir activos a su nombre y luego declararse en quiebra para no pagar a los inversores. Pero yo no firmé nada. Exactamente. Él está apostando a que aceptarás solo para terminar el divorcio más rápido. Maxim apretó sus dedos. Pero Sergei ya está preparando una demanda por fraude y la devolución de su parte del apartamento. Después de todo, invertiste el dinero de la venta de la casa de tus padres. 3,5 millones, confirmó Elena. Casi todo lo que tenía. Bueno, eso es lo que vamos a recuperar. Sintió un alivio inesperado. Quizás por primera vez en meses, no estaba solo en la batalla. En ese momento en la hierba Artem y Semyon Petrovich estaban arreglando un nuevo nido para pájaros. El niño entregaba clavos, el anciano los martillaba con precisión. 2 almas que sin lazos de sangre se habían reconocido. Ya sabes, dijo Elena, mirándolos, a veces pienso que debería enojarme con Semyon Petrovich por lo que hizo. Pero no puedo. Te entiendo demasiado, asintió Maxim. No quería morir solo. Es muy humano, añadió.
Hablando de eso, Maxim se volvió hacia ella. Víctor Stepanovich. ¿No estás siendo demasiado dura con él? Elena lo miró sorprendida. Solo un mes de suspensión y un periodo de prueba. No es poca cosa, Maxim negó con la cabeza. Pude haber solicitado la revocación de la licencia médica, pero no lo hice. Kirill necesita a su padre. Gracias, sonrió agradecida. Permanecieron en silencio contemplando la puesta de sol, tiñendo de dorado el jardín. He estado pensando mucho últimamente, dijo Maxim de repente. De la vida, de las decisiones que tomamos, de cómo el destino a veces nos depara sorpresas. Él se volvió hacia ella. Hace 8 años perdí a mi esposa. Pensé que nunca más podría amar. Entonces llegó aquí una doctora de Moscú con su hijo adoptivo, y todo cambió. El corazón de Elena se aceleró. Máximo, espera. Él tomó su mano. Déjame terminar, antes de que me abandone el coraje. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Sé que solo nos conocemos desde hace unos meses. Sé que todavía te estás recuperando de la traición. Pero quiero que sepas, esperaré el tiempo que sea necesario. Dentro de la caja un sencillo anillo de plata con un pequeño zafiro, herencia de su abuela, quien, según dijo, también era enfermera rural. No hace falta que respondas ahora, se apresuró a decir. Solo quería que supieras. Elena no le dejó terminar. Se llevó el dedo a los labios. Estoy listo, Máxima. Aquella primavera le había enseñado una lección. No se puede vivir estancado en el pasado ni temer el futuro. Esta casa, prosiguió sonriendo, parece haberlo comprendido. Mira cómo floreció. Maxim deslizó el anillo en su dedo, junto al anillo de granate que había heredado de su propia abuela. 2 anillos, 2 linajes, 2 historias que ahora estaban entrelazadas. Mami. Máximo Yurievich. Artem corrió hacia ellos, agitando los brazos. Terminamos el nido. Ven a ver. Semyon Petrovich los siguió sonriendo. En su rostro ya no había una sombra de preocupación, solo una paz serena. Al notar el anillo en el dedo de Elena, el anciano asintió, como si fuera la cosa más natural del mundo. Parece que el clan Belov no se va a extinguir, dijo, mirando a Artem. Aunque no sea por sangre, es por espíritu. Abuelo Semyon, ¿de qué estás hablando? Artem tiró de su manga con impaciencia. Cuelguemos la casa pronto. Elena y Maxim intercambiaron una mirada y se rieron. En esa palabra, abuelo, había una sinceridad que ningún vínculo de sangre podría superar. Caminaron por el huerto de manzanos hacia la casa, que ya no era un lugar en decadencia. Cada día, la casa Belov cobraba vida, llenándose de nuevas voces, nuevas esperanzas. Desde el gramófono que Semyon Petrovich había rescatado del desván, una antigua melodía se propagaba por el aire. Artem corrió adelante bailando al son de la música. Maxim tomó la mano de Elena, como si tuviera miedo de soltarla. Y en ese momento comprendió, la verdad, sea dulce o amarga, siempre libera. Te libera para una nueva vida, para un nuevo amor, para una nueva familia, una que no se construye con tu apellido, sino con tu corazón. Tal vez incluso estaría agradecida. Sin tu traición, nunca habría encontrado el coraje para cambiar. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. En la puerta Artem apareció con un traje nuevo, el cabello cuidadosamente peinado y una expresión solemne en el rostro. Mamá, ya están todos reunidos. El abuelo Semyon dijo, es hora de empezar. Ya voy, mi amor. Elena se miró por última vez en el espejo, tomó la mano de su hijo y bajó al jardín. La registradora del registro rural de Zax, una mujer de rostro amable y mirada acogedora, los declaró marido y mujer con voz profunda. Maxim besó a Elena suavemente como si todavía dudara de que ese momento fuera real. Los invitados aplaudieron y luego Semyon Petrovich se levantó, apoyándose en el bastón tallado. Me gustaría decir algunas palabras. Sus ojos recorrieron la multitud, vecinos con los que había compartido décadas de vida, nuevos amigos que en apenas un año, se habían convertido casi en familia. Hace 140 años mi bisabuelo, el médico rural Nikolai Alexeyevich Belov, construyó esta casa. Su voz ganó fuerza, como si las propias paredes hicieran eco de sus palabras.
Desde entonces 4 generaciones de Belov han vivido bajo este techo protegiéndolo, llenándolo de calidez y cariño. Pensé que todo terminaría conmigo, pero el destino tenía otros planes. Llamó a Artem. Este joven, aunque no lleva nuestro apellido, se convirtió en mi verdadero nieto. Una pausa cargada de emociones. Y hoy les anuncio mi decisión, la casa se quedará con él. Ya he formalizado el testamento en el registro civil. Sacó una pequeña caja de madera de su bolsillo. Y esto es para ti, Artem. El tablero de ajedrez familiar. Cada hombre de nuestro linaje lo recibió cuando llegó su hora. Los dedos del niño temblaron mientras sostenía la caja. Sus ojos brillaron. Gracias, abuelo. Elena se secó discretamente una lágrima. Sabía lo que significaban esas palabras para Artem. Un niño abandonado por sus padres finalmente había encontrado raíces, una historia, un lugar en el mundo. ¿Y tú, Elena? Semyon Petrovich se volvió hacia ella y se quitó del dedo un anillo de plata con un granate rojo, el mismo que ella le había regalado un mes antes como símbolo de aceptación en la familia. Quiero devolverlo. No como regalo, sino como herencia. Ahora guarda no solo el recuerdo de su bisabuela, sino también de nuestra familia renovada, una nueva rama de un árbol antiguo. Lo colocó en su dedo, al lado del anillo. Que lo sepa todo el que lo vea, el linaje de los Belov continúa. Después de la fiesta y el baile, cuando los invitados se extendieron por el jardín para disfrutar de la agradable velada, Elena, Maxim, Artem y Semyon Petrovich se dirigieron a un rincón alejado, donde los esperaban 4 árboles jóvenes. Tradición familiar, explicó el anciano. Cada miembro planta su árbol. Mi bisabuelo, un roble. Señaló la imponente sombra de la izquierda. Mi abuelo, un tilo, mi padre, un arce, yo, un olmo. Sus dedos señalaron los troncos que rodeaban el jardín. ¿Y tú? Un manzano, respondió Artem, antes de que terminara la pregunta. 4 nuevos árboles para 4 nuevas vidas, sonrió Semyon Petrovich. Cavaron la tierra en silencio, colocaron con cuidado las plántulas, cubrieron las raíces y regaron. Cada gesto era lento, casi ritual, como si sellara un pacto con el futuro. Un día, murmuró el anciano, observando las frágiles ramas, esto será un gran huerto. Sus hijos Elena y Maxim, y quizás sus nietos, cosecharán estos frutos, y tal vez plantarán sus propios árboles. Maxim abrazó a Elena, mientras Artem apretaba la tierra alrededor de su árbol joven. Hablé con el ministerio, dijo Maxim en voz baja. El hospital contará con nuevos equipos. Ya he enviado la solicitud al programa federal, un centro de diagnóstico moderno, una sala terapéutica, que dirigirás tú, Elena. Y un fondo para niños como Kirill, añadió. Por cierto, Víctor Stepanovich envió noticias. Kirill ahora camina sin andador. Imagínense. La vida continúa, asintió Semyon Petrovich. Y la verdad, por tortuosos que sean sus caminos, siempre triunfa. Allí permanecieron inmóviles, el profesor jubilado, el médico recién casado, su nuevo marido y el hijo que la vida les había regalado. 4 almas que la casualidad había unido y que juntas habían encontrado lo que siempre habían buscado, una familia. La casa de los Belov, testigo de siglos, dio la bienvenida a sus nuevos propietarios. Sus paredes, que contenían el tacto de innumerables manos, los ecos de 1000 conversaciones, la luz de cientos de atardeceres, parecieron temblar levemente como si respiraran aliviados. Ahora estaba rejuvenecido, listo para otro capítulo de su larga historia. En las sombras de la noche, las luces de la guirnalda comenzaron a parpadear. Una música suave flotaba en el aire. A lo lejos, un ruiseñor cantaba su canción. Artem se apoyó en Elena, Maxim los rodeó con sus brazos. Semyon Petrovich los observaba con una sonrisa pacífica en los labios, la sonrisa de alguien que finalmente había encontrado la paz. Fue un nuevo comienzo. Para ellos. A la casa vieja. Por los manzanos recién plantados, cuyas tímidas raíces ya se entrelazaban con la tierra fértil, rica en recuerdos y amor.